Imaginen por un momento que pasan toda su vida preparándose para un destino específico. Han dedicado décadas al aislamiento, a la meditación profunda y al estudio de las enseñanzas de Buda. Creen saber exactamente qué sucede cuando el cuerpo físico deja de funcionar. Esperan la reencarnación, el nirvana o la disolución de la conciencia en el todo. Pero entonces, mientras su corazón se detiene durante 5 minutos agónicos, lo que encuentran al otro lado no es el vacío ni la rueda del karma, sino a una persona. Una presencia llena de un resplandor que no se puede describir con palabras humanas, alguien que se presenta no como una deidad lejana, sino como el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a conocer la historia de Atel Pau, un monje budista de Birmania cuya experiencia fuera del cuerpo ha dejado en silencio incluso a los críticos más duros del sudeste asiático. Lo que él vio en esos 300 segundos no solo cambió su religión, sino que le otorgó una visión del mundo espiritual que desafía lo que creía saber sobre el universo. Esta no es una historia común de experiencias cercanas al final de la vida. Estamos hablando de un hombre que no tenía ninguna influencia cristiana, que vivía en un monasterio rodeado de túnicas azafrán y que despreciaba cualquier idea de un Dios personal. Sin embargo, su regreso a la vida física trajo consigo un mensaje tan potente que las autoridades de su país intentaron silenciarlo por años. Prepárense, porque lo que Atel Pau describe sobre su encuentro con la figura de Jesús y lo que le fue mostrado sobre el destino de las almas es algo que les pondrá la piel de gallina. No importa en qué crean hoy, este testimonio les obligará a cuestionar la naturaleza de la realidad y qué es lo que realmente nos espera cuando cerremos los ojos por última vez. Todo comenzó en el pequeño pueblo de Birmania, donde Atel Pau servía como monje. Había sido un monje devoto desde su juventud, cumpliendo con cada ritual y cada hora de meditación. Un día, contrajo una enfermedad tropical agresiva que los médicos locales no pudieron controlar. Su cuerpo se debilitó tanto que, finalmente, su sistema colapsó. Para los que estaban a su lado, Atel simplemente dejó de respirar. Su temperatura corporal bajó y sus signos vitales desaparecieron. Fue en ese momento de transición física cuando su verdadera aventura comenzó. Atel describe que de repente se encontró fuera de su cuerpo, flotando en la habitación del hospital. Miraba su propia forma física delgada y pálida, con una indiferencia absoluta. No sentía dolor, no sentía apego. Pero lo que vino después fue un viaje a través de dimensiones que la ciencia apenas empieza a teorizar. Él cuenta que fue llevado por un sendero oscuro, pero no un oscuro que causara miedo, sino una zona de transición. Al final de ese camino, no apareció la imagen de Buda que él tanto había visualizado en sus meditaciones. En su lugar, vio a un hombre con una túnica blanca deslumbrante. El rostro de este ser emitía una luz tan potente que era casi imposible mirarlo directamente. Atel, confundido, intentó usar su conocimiento monástico para entender quién era esta entidad. Pero antes de que pudiera preguntar, este ser le habló con una voz que sonaba como el estruendo de muchas aguas y, al mismo tiempo, como el susurro más dulce y reconfortante que jamás hubiera imaginado. Ese ser le dijo: «Yo soy el que tú no conoces, pero que siempre te ha amado». Imaginen el choque cultural y espiritual para un hombre que nunca había leído una Biblia. Atel fue llevado por este hombre a ver diferentes reinos de existencia. No se trataba de una alucinación, pues los detalles eran tan vívidos que él podía sentir la textura del aire y la vibración de cada color. Lo que más le impactó fue ver a antiguos maestros budistas, hombres a los que él había admirado y que habían partido años atrás, en un estado de profunda angustia. El hombre de blanco le explicó que no basta con ser una buena persona o buscar la iluminación por el propio esfuerzo, sino que hay un puente que conecta lo humano con lo divino, y que ese puente tiene nombre. Durante esos 5 minutos que para Atel fueron horas, se le mostró el significado del sacrificio.
se le permitió ver escenas de la humanidad que él no podía comprender en su contexto de monje aislado. Vio cómo las acciones de las personas tenían repercusiones espirituales eternas. Pero lo más transformador no fue lo que vio, sino lo que sintió. Describió una oleada de amor que era como si cada célula de su ser estuviera siendo reconstruida después de haber estado rota durante siglos. El hombre de blanco, a quien Atel identificó después por las descripciones universales como Jesús, le dio una orden clara. Tienes que volver y decirles a todos lo que has visto. Diles que el tiempo es corto y que la verdad no es una idea, sino una persona. El regreso de Atel Pau fue traumático para su comunidad. Imaginen la escena, un monje que ha sido dado por finalizado, que ha estado frío y sin pulso, de repente se sienta y empieza a hablar apasionadamente sobre Jesús. Para sus compañeros monjes, esto era el colmo de la locura o una posesión extraña. Intentaron persuadirlo de que era una ilusión creada por su cerebro enfermo, pero Atel no podía callar. Los detalles de lo que describía eran demasiado precisos. Hablaba de lugares celestiales con una belleza geométrica y musical que nadie en esa zona rural de Birmania hubiera podido inventar. Hablaba de la necesidad de la reconciliación y de un reino que no pertenece a este mundo. La persecución no tardó en llegar. Las autoridades se sintieron amenazadas por su relato. Si un monje respetado cambiaba su fe de esa manera tan radical, después de una experiencia cercana al final, eso podría desencadenar un cambio masivo en la población. Atel fue interrogado, marginado y, en ocasiones, silenciado por la fuerza. Pero él decía que no podía negar lo que sus ojos habían visto y lo que su alma había sentido. Decía que prefería perder su reputación y su posición en el monasterio antes que mentir sobre el encuentro que le devolvió la vida. Su testimonio empezó a filtrarse a través de las fronteras, llegando a oídos de personas en todo el mundo que buscan respuestas sobre la eternidad. Lo que hace que el caso de Atel Pau sea tan especial es la pureza de su ignorancia previa. A diferencia de alguien criado en una cultura occidental que podría tener imágenes de Jesús guardadas en su subconsciente, Atel no tenía nada de eso. Sus descripciones sobre las heridas en las manos y los pies de la entidad que lo guió, y la autoridad absoluta con la que hablaba, coinciden de manera asombrosa con testimonios de personas que han tenido experiencias similares en culturas completamente distintas. ¿Cómo es posible que un monje birmano, una ama de casa argentina y un científico alemán describan a la misma persona con los mismos rasgos de carácter y poder? Atel explica que durante su estancia en esa realidad superior, entendió que el universo está regido por leyes de amor que superan la ley del karma. Se le mostró que el perdón es una fuerza activa que puede limpiar el pasado de una persona en un instante, algo que en su formación previa requería miles de vidas de esfuerzo constante. Esta revelación fue lo que más lo transformó. Pasó de ser un buscador de méritos a ser un mensajero de la gracia. Empezó a enseñar que la vida es un regalo y que nuestra estancia en la tierra es una preparación para una reunión mucho más grande. En sus relatos, Atel también advierte sobre las sombras. Dice que vio lugares de gran tristeza, lugares donde las personas se encontraban alejadas de la luz por su propia voluntad, por haberse aferrado a su orgullo y a su rechazo a lo divino. No lo describió como un fuego de tortura física, sino como algo mucho peor, una soledad eterna, un vacío donde el alma se da cuenta de todo el amor que rechazó. Esta visión le dio una urgencia por compartir su experiencia. No lo hacía por miedo, sino por una compasión profunda hacia sus compatriotas y hacia toda la humanidad. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con el monasterio? La mayoría de los monjes lo rechazaron, pero hubo unos pocos que, movidos por la sinceridad inquebrantable de Atel, empezaron a investigar por su cuenta. La historia de Atel Pau se convirtió en un faro para muchos. Sus palabras eran como agua fresca en un desierto de rituales vacíos. Él siempre decía que no estaba predicando una nueva religión, sino que estaba señalando a una persona viva que está disponible para todos, sin importar su etiqueta cultural.
Los 5 minutos de Atel son un recordatorio de que la vida es mucho más frágil de lo que pensamos, pero también mucho más significativa. Él regresó con una capacidad de empatía que antes no tenía. Empezó a cuidar de los enfermos y de los pobres con un abandono total de sí mismo. Decía que ya no temía al final, por el contrario, lo esperaba con una alegría serena, sabiendo exactamente quién lo recibiría al otro lado. Se convirtió en un hombre de paz, en una región marcada por el conflicto. Uno de los detalles más impactantes de su testimonio es la descripción de la música que escuchó. No era música hecha con instrumentos, sino que era como si la luz misma tuviera sonido. Cada nota contenía una historia. Cada acorde era una verdad matemática y emocional. Atel decía que la música que escuchamos en la Tierra es solo un débil eco, casi una distorsión de la sinfonía que suena en el plano espiritual. Esta armonía total es lo que el ser humano busca constantemente a través del arte, pero solo se encuentra en su plenitud frente a la presencia del Creador. El impacto de su historia no se limita a su conversión personal, ha generado un debate profundo sobre la naturaleza de la conciencia. Si el cerebro de Atel estaba apagado, si no había actividad eléctrica suficiente para generar una alucinación compleja, ¿de dónde llegaron esas imágenes y esos diálogos? Los científicos que han estudiado casos similares plantean que la conciencia no es un producto del cerebro, sino que el cerebro es un receptor, como un radio que capta una señal. Cuando el radio se rompe, la música sigue sonando en el aire. La experiencia de Atel confirma esta teoría de una forma dramática. Atel también habló sobre el futuro. Dijo que se le mostraron tiempos de gran confusión en la Tierra, donde la verdad sería difícil de discernir. Se le dijo que el mundo entraría en una fase de oscuridad antes de un gran amanecer, pero el mensaje central era no tener miedo. La entidad le aseguró que nada de lo que ocurra en el plano físico puede separar a un alma de su verdadero hogar si ésta ha decidido abrazar la luz. Este mensaje de esperanza es lo que ha mantenido a Atel firme frente a todas las adversidades que ha enfrentado desde su regreso. Para quienes escuchan este testimonio hoy, la pregunta no es si creen en la religión de Atel o no. La pregunta es qué harían si se encontraran con esa misma luz. Atel dice que la luz no te pregunta qué libros leíste o cuánto dinero acumulaste. La luz te pregunta cuánto amaste y qué hiciste con la verdad que se te puso delante. Su experiencia es un desafío a nuestra zona de confort. Nos invita a mirar más allá de nuestras rutinas diarias y a considerar que somos ciudadanos de un reino mucho más vasto y eterno. El monje budista que murió por 5 minutos cambió sus túnicas de tradición por un mensaje de renovación espiritual. Su vida actual es sencilla, marcada por la oración y el servicio. No busca la fama ni el dinero. De hecho, ha rechazado muchas ofertas para comercializar su historia. Lo único que le importa es cumplir con la promesa que hizo mientras estaba en ese estado de gloria, ser un testigo fiel de lo que vio. Atel Pau es un puente entre Oriente y Occidente, un testimonio de que la verdad no tiene fronteras. Imaginen la sabiduría acumulada en un hombre que ha caminado por 2 mundos. Atel habla con una calma que es contagiosa. Sus ojos, dicen quienes lo conocen, parecen reflejar todavía un poco de ese brillo que vio al otro lado. No se enoja ante los insultos y no se exalta ante los elogios. Vive en un estado de presencia constante, consciente de que a cada momento estamos en el umbral de lo infinito. Su historia nos enseña que nunca es tarde para cambiar, que nunca hemos caminado demasiado lejos en la dirección equivocada como para no poder dar la vuelta y ser recibidos por los brazos de ese amor incondicional. A medida que pasa el tiempo, más y más personas se acercan a escuchar su relato. En un mundo donde el materialismo parece haberlo conquistado todo, la voz de Atel Pau suena como una campana de plata que nos recuerda nuestra verdadera identidad. No somos máquinas biológicas, somos viajeros en una travesía sagrada. Los 5 minutos que él pasó fuera de este mundo son suficientes para iluminar el resto de sus días y, posiblemente, los de muchos de nosotros. El encuentro con Jesús para Atel no fue un evento teológico, fue un encuentro relacional.
Él habla de él como el amigo más íntimo, el guía más sabio y el rey más humilde. Esta paradoja de poder y humildad es lo que más lo cautivó. Un ser que sostiene las galaxias pero que se preocupa por el dolor de un monje enfermo en un rincón olvidado del planeta. Esta atención al detalle, este amor personalizado, es lo que Atel quiere que todos comprendan. Nadie es invisible para esa luz. Al final de su relato, Atel siempre pide una cosa a sus oyentes, que busquen por sí mismos. Él dice que su historia es solo una señal en el camino, pero que cada persona debe hacer el viaje de corazón. No se trata de creerle a él, sino de atreverse a preguntar con sinceridad, ¿estás ahí? Él asegura que, si la pregunta es genuina, la respuesta llegará de formas que superarán toda expectativa. La vida de este ex monje es un testimonio viviente de que el cielo está mucho más cerca de lo que imaginamos, a veces a solo un suspiro o a 5 minutos de distancia. Piensen en el valor que requiere volver a un ambiente hostil para decir algo que todos consideran una traición. Atel lo hizo porque entendió que el silencio sería la verdadera traición a lo que vivió. Su valentía ha inspirado a comunidades enteras a mirar hacia arriba, con una nueva esperanza. Ha unido a personas de diferentes trasfondos, bajo la premisa de que el amor es el lenguaje universal del espíritu. En Birmania, un lugar de tanta historia y tanto sufrimiento, su mensaje ha sido un bálsamo para muchos corazones heridos. Sus visiones sobre el otro lado también incluían un profundo respeto por la creación. Atel cuenta que vio cómo cada planta, cada animal y cada gota de agua están interconectados por hilos de luz invisibles para nuestros ojos humanos. Al regresar, su trato hacia la naturaleza cambió radicalmente. Veía la huella del Creador en cada detalle del paisaje. Para él, el mundo ya no era una ilusión que había que trascender, sino una obra de arte que había que honrar y proteger. Esta visión integral de la espiritualidad es uno de los aspectos más hermosos de su enseñanza actual. Atel también describe el lenguaje del otro lado. Dice que allí no se necesitan las palabras porque los pensamientos se comunican de forma instantánea y con una honestidad total. No existe la posibilidad de mentir o de ocultar las intenciones porque todo es transparente bajo la mirada de la luz. Esta transparencia es lo que produce la paz absoluta que él sintió. Imaginen vivir en un mundo donde no haya nada que esconder y donde todos sean conocidos y amados tal como son. Es esa realidad la que él intenta manifestar aquí en la tierra a través de sus acciones. Muchos han tratado de comparar su experiencia con las etapas del bardo descritas en el budismo tibetano o con otras estructuras religiosas, pero Atel insiste en que las categorías humanas se quedan cortas. El cielo no es un concepto, es una presencia, no se entra allí por mérito, sino por invitación. Y esa invitación está extendida a cada ser humano que camina sobre la faz de la tierra. Su mensaje es inclusivo en su amor, pero exclusivo en su verdad. La verdad de que solo a través de la entrega a ese amor supremo se puede encontrar el verdadero descanso del alma. Atel Pau continúa su camino, un hombre sencillo con una historia extraordinaria. No sabemos cuánto tiempo más estará con nosotros compartiendo su visión, pero lo que sí sabemos es que su paso por esos 5 minutos de eternidad ha dejado una huella imborrable. Nos ha recordado que hay esperanza más allá del final físico, que los encuentros divinos son posibles incluso para aquellos que no los buscan, y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. A veces, necesitamos que alguien vaya al otro lado y regrese para despertarnos de nuestro sueño profundo de trivialidades. Atel es ese mensajero para nosotros hoy. Su relato nos invita a vivir con una perspectiva eterna, a no perdernos en las preocupaciones del momento y a recordar que nuestra historia no termina aquí. La túnica blanca que él vio sigue brillando en su memoria y en sus palabras, llamándonos a todos a una vida de mayor significado y trascendencia. Que la historia de Atel Pos sea para ustedes un motivo de reflexión, que en el silencio de sus corazones puedan considerar la posibilidad de que no estamos solos, de que hay un plan maestro de amor que nos envuelve y de que, al final del camino,
Nos espera alguien que nos conoce por nuestro nombre y que ha estado esperando este encuentro desde antes de la fundación del mundo. Escuchen el eco de su testimonio, sientan la vibración de su verdad y dejen que la luz que transformó a un monje birmano empiece a iluminar también sus propias vidas. No hay nada que temer si caminamos hacia la luz. Atel lo comprobó en esos 5 minutos que cambiaron su destino para siempre. Y hoy, a través de su relato, nos extiende la mano para decirnos que la eternidad es hermosa, que el amor es real y que Jesús es la presencia viva que nos aguarda con los brazos abiertos. Vivamos, pues, con esa certeza, haciendo de cada día un acto de amor y de cada encuentro una oportunidad para compartir un poco de esa luz que Atel Pau tuvo la gracia de ver y la valentía de anunciar. El viaje de este monje nos enseña que la espiritualidad no tiene que ver con dogmas rígidos, sino con una experiencia viva del corazón. Al final, lo que queda es la paz que sintió, una paz que él desea para cada uno de ustedes. Que estas palabras resuenen en su interior y les brinden el consuelo y la motivación necesarios para seguir buscando la verdad con humildad y con fe. Porque como dice Atel, el reino está entre nosotros y la eternidad comienza en este preciso instante donde elegimos la luz.